Bueno, cuando arrancamos a trabajar una huerta, lo primero que tenemos que pensar es que esa huerta, esa forma de producir alimentos, la vamos a hacer de una manera determinada, ¿sí? En el mundo hay un montón de formas de producir alimentos y nosotros vamos a elegir una, ¿sí? Que la llamamos una huerta agroecológica, una huerta orgánica, una huerta natural. Y en lo que se basa esa huerta natural, ¿sí? Es en tratar de imitar los procesos de la naturaleza. Si uno cierra los ojos, hace el ejercicio de cerrar los ojos, ¿sí? Imagínense un lugar natural, un bosque, un monte, una selva, un pastizal, un humedal. Van a ver que en ese ambiente, lo primero, cuando ustedes lo caminan, ¿sí? Lo caminan pisando algo, ¿sí? Que protege el suelo. Ese algo que ustedes están pisando es o pasto seco, o hojas secas, algo vegetal muerto que cubre el suelo, o algo vivo, ¿sí? Pastos naturales vivos que están cubriendo el suelo. Eso lo vamos a tener que incorporar, ¿sí? Esa enseñanza de la naturaleza la vamos a incorporar en nuestra huerta, a través del mantillo, que es cubrir el suelo con pasto seco o algún otro material vegetal. Si seguimos caminando la huerta, ese ambiente natural, vamos a ver que las plantas crecen de manera diversa, ¿sí? Mezcladas. No tenemos un tipo de pastos en un cuadradito, un tipo de árbol en otro lugar, otros árboles en otro lugar, ¿sí? Sino que crecen plantas mezcladas, con colores distintos, con formas distintas, eh, con aromas, con tamaños, unas que florecen antes, otras florecen después, ¿sí? Y en esa mezcolanza de plantas, lo que vamos a ver en cualquier ambiente natural es que hay muchos insectos, ¿sí? Hay mucha cantidad de bichos en ese ambiente natural. Sin embargo, las plantas crecen bastante bien y bastante sanas. Entonces, otra cosa que aprendemos es que ver bichos en nuestra huerta no es malo, ¿sí? Porque en la naturaleza hay un montón de insectos y las plantas crecen sanas. Lo otro que aprendemos es que en nuestra huerta no vamos a hacer un cantero solo de lechuga, un cantero solo de acelga, otro cantero solo de repollo, ¿sí? Sino que vamos a intentar mezclar olores y colores, ¿sí? Dentro de cada cantero y en toda la huerta. Mientras más diversidad le agreguemos a la huerta, mayor sanidad vamos a lograr tener en esa huerta. Después vamos a ir viendo un poquito por qué, pero básicamente gran parte de los insectos no solamente comen plantas, sino también comen insectos. Entonces, hay insectos que comen insectos y hay insectos que comen plantas. Si están presentes los insectos que comen insectos, nos van a estar ayudando, ¿sí? A controlar a los que nos causan problemas. Y por otro lado, para eso hay que generar mucha diversidad para que cada bichito encuentre su lugar donde esté cómodo y se pueda desarrollar. Y por otro lado, las plagas, ¿sí? Los insectos, reconocen a la planta que quieren comer por el olor y por el color. Si yo tengo un cantero que es solamente de tomate, el insecto que come la planta de tomate le resulta mucho más sencillo encontrar que hay ahí tomate. Si yo mezclo muchos olores y muchos colores, ese insecto no le va a resultar tan sencillo, ¿sí? Llegar a mi huerta y decir, uy, acá hay tomate, vengo y lo como, ¿sí? Entonces, bueno, eso también lo vamos a traer de la naturaleza. Es una forma, aparte de ser natural, económica. Todos los recursos que vamos a ir viendo, la idea es que los podamos desarrollar sin gastar plata, ¿sí? Eh, Hay quienes también fabrican sus propias herramientas sencillas para la huerta, pero si no, más que con una pala, una azada y un rastrillo, podemos meterle mano a la huerta, ¿sí? Eh, no todos arrancamos con un lugar con una tierra buena, ¿sí? Con buena fertilidad, pero a través del abonero vamos a ir viendo que lo podemos mejorar a ese suelo que tenemos. Y también decimos que es una manera sana de producir alimentos porque no vamos a usar ningún tipo de químicos, eh, y porque esas verduras, creciendo de manera natural, van a crecer con una concentración de nutrientes mucho mejor que cualquier verdura que podemos comprar que se cultivó de manera convencional, ¿sí? Si uno come un tomate de forma natural y uno ve que tiene un olor distinto, que cuando lo prueba tiene un sabor distinto, que la textura de ese tomate es distinta, eh,
Definitivamente también lo que vemos cuando se hace un análisis nutricional de ese tomate es que no solo que no contiene restos de ningún agroquímico, sino que también tiene muchísimo más cantidad de nutrientes ese tomate y por lo tanto nos va a estar alimentando de una manera diferente a nuestro cuerpo. Que en definitiva hacemos todo esto, ¿para qué? Para tener una buena salud nosotros, comer alimentos sanos y nosotros tener una buena salud. Entonces, mientras mejor calidad tenga lo que comamos, ¿sí? En términos nutricionales, mejor nos va a hacer al cuerpo. Por eso también decimos que es una forma sana de producir alimentos. Acá, un poco viendo lo que vimos recién, acá ven un cantero. ¿Se ve el cursor si yo muestro así? ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Acá ven, por ejemplo, unos repollos que están creciendo junto con unas lechugas moradas, ¿sí? Estamos mezclando olores, colores. El mantillo, que es este pasto seco que recubre el suelo. Acá vemos otro cantero más que tiene lechuga, verdeo, perdón. Acá hay unos puerros. Al fondo hay acelga, más al fondo hay una cortina de romero. A este cantero le falta el mantillo, pero bueno, en el tema de mezclar plantas le fue bastante bien. Acá hay una compostera, ¿sí? Que ahora vamos a ver la importancia que tiene la compostera en la huerta, ¿sí? Es la que nos va a ayudar a mejorar la calidad del suelo. Y acá hay otro concepto más que no vimos recién. En la pantalla se ve esta partecita que están los participantes, Cine. La podría sacar, ¿no? Ahí No, está. en lo que vos estás proyectando, no, nosotros lo vemos, Ah, supongo que tanto vos como yo, porque yo estoy como prestando bien. atención. A las personas que recién alguien comentó que no estaba pudiendo ver lo que mostraban, tienen que chequear. Por un lado, supongo que no todo el mundo, si estás mirándolo de un celular, tal vez lo ve muy chiquito, Sebas, entonces está bueno que des como alguna coordenada más allá del mouse, Bien, ok, perfecto. por si alguien lo está viendo como muy en pequeño y no logra percibir como el movimiento del mouse, pues yo, claro, lo veo perfecto, pues estoy en la computadora, pero quien está en un celu tal vez se le complica un poco más. Entonces Bien, está bueno, gracias. tipo arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda. Bueno, y lo último que quería comentar, ¿sí? Como algo muy general, es que si yo un año cultivo, por ejemplo, ahora en invierno, siembro habas en un cantero, mezcladas con algunas flores, con algunas otras plantas, lo que vamos a ir, después de esa cosecha de habas, yo tengo que ir poniendo algún otro tipo de cultivo, ¿sí? Eso se llama ir rotando. En el ejemplo que ustedes ven en la pantalla, en otoño e invierno se cultivaron habas, en la siguiente primavera-verano hubo un cultivo de tomate, al otro invierno no vuelvo a poner habas, pongo por ejemplo repollo y puerro, a la otra primavera en vez de volver a poner tomate, pongo una selga con rabanitos o con remolacha, ¿sí? Entonces lo que voy haciendo es cambiar todo el tiempo lo que cultivé en el mismo cantero. Si yo repito el mismo cultivo en el mismo cantero en temporadas sucesivas, lo que empieza a pasar son dos cosas. Por un lado, cada planta extrae del suelo distintos tipos de nutrientes. Entonces, como que agotamos más rápido el suelo, ¿sí? Para los nutrientes que necesita esa planta. Por ejemplo, el tomate. Y por otro lado, hay muchos hongos, ¿sí? Que están en el suelo presentes, que van atacar alguna planta específica y cuando atacaron hacia fin de la temporada esa planta de tomate, quedan las esporas, ¿sí? Quedan sus semillitas en el suelo. Después de 2 años de no tener a quién atacar esos hongos, se mueren. Empiezan a disminuir mucho, ¿sí? Los distintos hongos o, o algún otro patógeno que haya en el suelo, ¿sí? Si yo vuelvo a cultivar tomate tras tomate, esos hongos cada vez son hay mayor cantidad y van a atacar de una manera más agresiva a la planta que yo estoy cultivando. No sé si se entendió. Después de última, hacia el final Entendió lo volvemos a perfecto, retomar. Sebas. Bueno, ahora queremos arrancar la huerta, ¿sí? Tenemos un terreno baldío, tenemos algunos cajones, tenemos algo, ¿sí? Que queremos transformar en un recipiente o en un cantero para empezar a producir alimento, verduras.
¿Qué necesitamos? Bueno, tener un lugar, ¿sí? Que tenga por lo menos 5 horas de luz. Por debajo de 5 horas de luz, las plantas van a crecer menos, van a crecer más débiles y por lo tanto va a ser más probable que tenga problemas con esas plantas. Podemos elegir algunas que sean más de sombra, pero bueno, en términos generales, el mínimo son 5 horas. Tener un cerco, ¿sí? Hecho de la manera que ustedes quieran y puedan, pero que evite que vaya un perro, un gato a romper el cantero, haga un agujero en el lugar donde ustedes se tomaron el trabajo de preparar el suelo, abonarlo, ponerle mantillo, sembrar de manera súper puntillosa. Después va un perro y te hace un agujero, te rompió todo el trabajo hecho. Tener agua, ¿sí? Una fuente de agua cerca para poder regar. Si no tienen, se puede más o menos tratar de juntar con tachos de 200 litros agua de lluvia y taparla y usar esa agua para regar. Semillas. El INTA suele repartir semillas a través del programa ProHuerta en todo el país, en todas las agencias que tienen todo el país. Los municipios suelen ser también un aliado en el programa ProHuerta que también ayudan a repartir semillas. Muchos municipios tienen programas de huerta propio, entonces también entregan semillas. Muchas ONGs, como de Puertas Abiertas, también tienen semillas de ProHuerta y las reparten en los barrios. Entonces, bueno, tratar de acercarse a algún lugar cercano donde ustedes se enteren de que están entregando semillas. Y después también uno va a ir aprendiendo de las plantas que cultiva, guardar sus propias semillas y con eso ir haciéndose su propio banco de semillas adaptadas a su huerta. No es lo mismo la semilla que yo siembro la primera vez que me dan un paquete de semillas, no sé, de repollo, de si yo tuve un muy buen repollo que creció muy bien, bueno, por ahí de los 5 o 6 que cultivé, me guardo uno que estuvo bueno, para guardarme semillas. Si yo tengo un repollo que en vez de formar cabeza, siendo muy chiquitito, floreció y dio semillas, bueno, de esa planta que a mí no me sirvió para comer, no me voy a guardar semillas. Porque probablemente cuando yo las coseche y las vuelva a sembrar, se comporten de alguna manera similar. ¿Sí? Si bien hay momentos específicos para sembrar y demás, si yo lo hice bien, la semilla que yo cosecho de mi propia planta se va a comportar similar a lo que se comportó la planta madre. Entonces uno guarda semillas de las plantas que funcionaron bien, que dieron buen resultado. Como herramienta, las más importantes son una pala de punta para poder trabajar el suelo, para poder puntearlo, un rastrillo, una azada que nos ayuda a romper los cascotes que nos deja la pala una vez que uno puntea, una regadera o manguera o lo que encuentren para poder regar la huerta. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos de huerta, van a ver en la parte de arriba, son formas de producir en canteros, ¿sí? Son canteros que tienen entre 1 metro y 1,5 metros de ancho, en el cual se siembran en surco 3, 4, 5 surcos por cantero. Según los cultivos que vaya a poner, si son cultivos por ahí muy grandes, entran menos surcos, si son cultivos chiquititos, como puede ser rabanito, rúcula, chicoria, puedo poner más cantidad de surcos en un cantero. En la parte de abajo lo que ven es una huerta también, que en vez de sembrar en canteros, siembran como en camellones chiquititos, donde van a poner un cultivo por camellón. Todas las formas son correctas, eso va a depender del tamaño que ustedes tengan para cultivar, lo que tengan aprendido y qué les resulte más fácil para poder hacerlo. En términos generales, cuando uno tiene muy poco espacio, el cantero termina siendo más eficiente en el uso del espacio que la forma de producir que se ve en la foto de abajo. Cuando uno no tiene tierra, ¿sí? No tiene un jardín donde poder cultivar, acá hay varios ejemplos. En la foto que está más hacia la derecha se ve un niño sembrando. Eso es en una escuela de un jardín en la isla, en la zona de Campana, donde con tubos de PVC, o sea, ahí el agua lo que tiene por efecto de la subestada, inunda el suelo todo el tiempo. 1 o 2 veces por mes es recurrente que el suelo esté cubierto de agua en el jardín. Entonces, sobre las pasarelas que tienen desde el muelle a la escuela, pusimos caños de PVC de 110 con un sustrato liviano, una mezcla de tierra bien liviana,
donde le hicimos agujeritos y ahí pusimos en cada agujerito un plantín. Y los chicos cultivan la huerta del jardín con ese método, por ejemplo. Después van a ver huertas en cajones de verdura, que le ponen algún plástico o alguna tela en el fondo para evitar que el suelo se vaya del cajón de la verdura, con botellas cortadas, formando ahí una figura geométrica linda para trabajar también con las escuelas, un pallet de madera donde se le hace como un fondo a la parte de abajo con otra tarima y se hacen como pequeños canteritos ahí y ahí se va cultivando y eso se puede colgar en la pared que reciba más cantidad de horas de luz por día. Entonces, si bien en el suelo por ahí ustedes tienen poca cantidad de horas de luz, por ahí contra alguna pared del patio que está muy bien iluminada, bueno, ahí pueden arreglárselas como para poder cultivar algunas plantas. Por ahí no es un lugar donde podemos poner un tomate, pero fíjense la diversidad de cultivos que tiene esa tarima de madera contra la pared que resuelve bastante. Ahí se ven otras formas, macetas tradicionales puestas contra una pared, un tanque de 200 litros cortado a la mitad, a lo largo, transformado en un macetero. En la parte de arriba, eso es en la Casa Rosada, en su momento hubo ahí un pedido de que querían tener una huerta en macetas, esas de color. Eso es el techo al lado de donde salió el helicóptero ya por 2001. Ahí está la huertita Esta esa. es una versión como mucho más feliz de la utilización de la terraza. Claro, que un helicóptero huyendo, ¿no? Bueno, entonces, necesitamos tiempo, ¿sí? Trabajar una huerta lleva tiempo, hay que dedicarle. Lo importante es que uno pueda hacer un cantero una semana, a los 10 días otro cantero, a los 10 días otro cantero u otro macetero, ¿sí? Y de a poco vamos incorporando nuevos espacios para producir alimentos, ¿sí? No hay que hacer todo de una, si no la espalda no resiste y uno se le van las ganas de trabajar en la huerta, a menos que sean unos grandes entusiastas del trabajo en la tierra, si no, uno lo puede ir haciendo de a poquito y de a poquito uno va ganando espacios, ¿sí? Algunos conocimientos mínimos y trabajo. Lo más importante en una huerta es el suelo. El suelo es un organismo vivo y ese organismo vivo que es el suelo es quien no solamente va a tener los alimentos para la planta, porque la planta se va a alimentar de lo que le proveyamos a través del suelo, sino también es el anclaje de la planta, es la casa de la planta. Ahí tienen que desarrollarse sus raíces, tiene que desarrollarse también su vínculo con el resto de las plantas que van a crecer alrededor, ¿sí? Entonces es muy importante que ese suelo esté bien alimentado. En nuestra imaginación anterior, donde nosotros estábamos imaginándonos un ambiente natural, ¿sí? En ese humedal, en ese pastizal, en ese monte, lo que uno ve es que el suelo alimenta a la planta crece, se desarrolla, muere. ¿Y qué pasa con esa planta cuando muere? Vuelve a caer al suelo. En la parte de arriba del suelo se empieza a descomponer toda esa cantidad de hojas, ramas, ¿sí? que caen, se descomponen por acción de los microorganismos, se transforman en humus, ese humus va penetrando adentro del suelo, se va mineralizando y va quedando a disposición nuevamente de la planta, de las nuevas plantas que crecen, para poder tomar el alimento, ¿sí? Para poder crecer. Entonces, no solamente necesitan la luz para hacer la fotosíntesis y poder crecer, sino aparte de la luz necesitan lo que está bajo el suelo. En ese suelo, ¿sí? En un ambiente natural se mantiene en equilibrio. El suelo alimenta a la planta crece, muere, cae al piso, se descompone por acción de los microorganismos, empieza a penetrar adentro de los primeros centímetros del suelo, se mineraliza y está nuevamente disponible ese nutriente para la planta. En nuestra huerta, nosotros lo que vamos a hacer es, el suelo va a alimentar las plantas, yo la voy a cortar y me la voy a llevar a la cocina y me voy a alimentar yo de esa planta. Va a crecer un yuyo, lo voy a cortar y lo voy a sacar porque no quiero que compita con mis plantas. Entonces, de alguna manera, ese círculo se rompe. El suelo alimenta a la planta me alimenta a mí, ¿y quién alimenta de vuelta al suelo? Bueno, lo vamos a alimentar nosotros con la compostera, ¿sí? Ahora no vamos a entrar muy en profundidad con la compostera, pero digo, la compostera es lo que a nosotros nos ayuda
a mantener o mejorar la calidad del suelo que tenemos. Si no, el suelo se empieza a empobrecer. Hay distintos tipos de abonos con los que podemos mejorar el suelo. El abono común, que uno va tirando todos los restos de la cocina en un tacho o en una montanita que hace en el fondo de la casa. Eso mismo, pero con ayuda de las lombrices, que le llamamos lombricompuesto. Ese mantillo que decíamos con el que cubríamos los canteros, es algo muy similar a lo que pasa con la naturaleza. Estamos poniendo materia seca, que se va a descomponer, no solamente protege el suelo, sino que después se descompone y se transforma en abono para la planta. Y después hacer algunos abonos líquidos naturales, algunos fermentos, que los podemos usar como fertilizantes en algún momento específico del crecimiento de la planta que veamos que lo está necesitando. Ahí hay algunas formas que saqué de una revistita del ProHuerta de cómo hacer de cómo idear una compostera. El tacho de 200 litros que está cortado arriba y abajo suele estar muy bueno. Lo importante es que tenga un buen lugar de drenaje, porque si no, cuando uno tira los distintos componentes adentro de la compostera, en general son alimentos muy húmedos. Los microorganismos necesitan no solamente alimento, que es lo que yo le voy a tirar, sino también necesitan humedad. Los restos de la cocina son muy húmedos, pero también necesitan aire. Si yo la saturo de humedad, ¿sí?, no hay aire y el abonero empieza a tener olor feo, se empieza a pudrir. Los microorganismos desaparecen y aparecen otros que trabajan en anaerobiosis, sin presencia de oxígeno, que generan un proceso, en vez de descomposición, de putrefacción. Entonces, ahí tenemos que como mejorarlo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un listadito de lo que se puede poner. Fíjense que los restos de fruta y verdura son restos muy húmedos, cáscara de huevo, yerba, té, café, animales, y acá pasto, hojas, ¿sí?, suelen ser componentes secos que nos van a equilibrar la compostera entre alimentos muy húmedos que ponemos y alimentos más secos. Lo vamos a hacer un poquito por arriba. Justo recién estaban preguntando eso, si el pasto que se corta se puede usar. Claro, sí, perfecto. Son restos más secos que van a equilibrar. La idea es que todo lo que ustedes tienen en una compostera, que puede ser, yo lo tengo hecho en casa, por ejemplo, con 4 tarimas formando un corralito, como la foto que está acá, ¿sí? Y ahí tiro todo. Cuando corto el pasto, tiro el pasto. Todos los días saco un tachito de fruta y verdura de mi casa y lo tiro ahí adentro. No le doy mucha bolilla, solo y mágicamente cada tanto reviso y la parte del fondo ya se transformó en tierra y se le agrego a los canteros, ¿sí? Cuando uno tiene una compostera más chiquitita, quiere que ese proceso sea como más rápido, entonces como tira todo más chiquitito, cortado, si tira restos de cítricos, los deja secar un poquito al sol primero, picaditos, y después se lo agrega a la compostera. Todo eso ayuda a que el proceso sea más rápido, pero si uno lo pone entero al cítrico, igualmente va a tardar más tiempo, pero se va a descomponer y se va a transformar en abono, ¿sí? Todo se transforma en abono, pasa que algunas cosas llevan más tiempo y otras menos tiempo. Bueno, entonces, arrancamos a preparar el suelo para empezar a sembrar. Pero o sea, en la medida que yo preparo un cantero, ¿sí?, primero le saco los yuyos con la azada, después punteo la tierra, le hago un diseño específico. Si vamos a trabajar con canteros, generalmente se usan canteros que no sean muy anchos, 1,20 m puede ser una buena medida. Si yo me paro en el pasillo del cantero, estirando mi mano, tengo que llegar hasta la mitad del cantero, por lo menos. Y después doy la vuelta y desde el otro lado del pasillo trabajo la otra mitad del cantero. Si son canteros muy anchos, de 2 metros, para llegar a la mitad del cantero tengo que pisar adentro del cantero. Y ahí rompo las plantas que están creciendo, aplasto las semillas que acabo de sembrar, entonces empiezo a hacer lío dentro de la huerta. Por eso uno busca canteros que no sean muy anchos. Si trabajo con un jardín de infantes, por ejemplo, con chicos chiquitos, o lo hago en una huerta en casa donde participan los niños, bueno, como el brazo del niño es más corto, el ancho del cantero será más angosto, ¿sí? Eso va a depender de quienes trabajan en esa huerta, cuán ancho puede ser el cantero que voy a armar. Punteamos la tierra. En general vamos a ver en un video hacia el final que en la parte de abajo hay arcillas que son más pesadas, más duras, que me dan peores condiciones para que se desarrolle la planta, tienen menos nutrientes y tienen menos poros, están menos aireadas. Entonces,
punteando. Hay una técnica de puntear la tierra que la vamos a ver en un videito hacia el final, que lo que hacemos es no paliar trayendo lo del fondo hacia arriba, ¿sí? Sino hacer un laboreo que se llama más vertical. Movemos el suelo y con la azada solamente la parte de la tierra negra sí la removemos bien, pero evitamos traer la arcilla del fondo para arriba. Rastrillamos, nivelamos bien, abonamos y cubrimos el cantero con pasto seco. Ahí estaríamos listos para sembrar, ¿sí? Ahora, cuando vamos a sembrar nos damos cuenta que tenemos distintos tipos de semilla para sembrar. Hay algunas semillas, ¿sí?, que son, primero, propias del otoño-invierno. Entonces, otras son de la primavera-verano. Si yo ahora, en mayo, pleno otoño, me pongo a sembrar semillas de tomate, de zapallo, lo que va a pasar es que el primer frío las va a matar, ¿sí? Puedo ser muy bueno sembrando, pero pasa que esas plantas son de primavera-verano, no son de invierno. Entonces, y hay otras plantas como la lechuga, como la chicoria, el rabanito, la selga, que crecen todo el año. No importa si hace frío o calor, la planta se va a desarrollar igual, ¿sí? Entonces hay plantas que son de todo el año, plantas que son específicas del otoño y el invierno, y plantas que son específicas del verano. Si yo siembro habas que son de invierno en octubre, la planta va a florecer siendo muy chiquitita y prácticamente no va a tener cuerpo para alimentar las chauchas. Entonces no me va a ir. Buscar semillas que sean buenas, si yo me guardo las semillas, hacer un buen lugar de guardado, pieza de las semillas, en un lugar seco, oscuro. Ahora vamos a ver en los videitos la profundidad de siembra y demás. Con respecto a la luna, hay un montón de bibliografía que da cuenta de que es importante tener en cuenta la luna. Hay un calendario que se llama calendario biodinámico para huerta orgánica, que se puede, si uno lo pone en Google, aparece y se lo baja, y está todos los años, donde uno tiene en cuenta la luna y un montón de otras cosas más para sembrar, pero en términos generales, con luna creciente, las fuerzas van más hacia arriba, entonces sembramos lo que es de flor y de fruto, y en luna menguante las fuerzas se acumulan más hacia abajo, y aprovechamos para sembrar todo lo que sea de hoja, de raíz, y para hacer los trasplantes. Y, como les decía recién, hay dos formas de sembrar, la siembra directa y la siembra en almácigo. Siembra directa le decimos cuando sembramos directamente en el suelo. Agarro una semilla de haba, la pongo directamente en el surco donde va a germinar y donde va a crecer y donde yo la voy a cosechar. De ahí no la vuelvo a mover más. Y siembra en almácigo es, hago una camita con mayores cuidados, con una tierra más suelta, donde voy a poder atender mejor esa planta en sus primeros momentos, hasta que germine, tenga 3 o 4 hojitas y donde ya está fuerte, la puedo trasplantar a otro lugar, ¿sí? Es como una especie de nacedora donde voy a poder darle mayores cuidados a esa planta en la primera etapa. Y acá les voy a mostrar un listadito de qué especies son en almácigo y qué especies son en siembra directa. Van a ver que algunas se repiten, ¿sí? La selga es una semilla grande que anda perfecto en siembra directa, pero si yo tengo poco espacio, por ahí me conviene en un cajoncito chiquitito sembrar las 20 semillitas de acelga que voy a sembrar ahí, y cuando ya estén listas, las voy trasplantando al cantero. Aparte, hacer esto lo que me permite es, en 2 horas, ¿sí? Ahora van a ver en el videito que en muy poquito tiempo yo preparo un almácigo de siembra. Y eso va a estar entre 30 y 40 días hasta que germina y está listo para trasplantar. Ahí me da de regalo 40 días para empezar a trabajar el suelo y los canteros o los tachos que voy a preparar para el trasplante posterior. Entonces voy ganando tiempo, ¿sí? Siembro hoy y tengo 30, 40 días para que eso sea trasplantado en lugar definitivo. Esos 40 días me da para preparar el suelo al lugar donde la voy a trasplantar. Ahora, Ine, pongamos el primer video de siembra en almácigo. Ahora vamos a ver técnicas de cómo sembrar en almácigo, de una manera un poco más divertida que escucharme a mí con una filmina. Y nada más. Necesito que dejes de compartir pantalla para que pueda compartir pantalla yo. Ahí va. Ahí vamos, ¿eh?
Inés no se estaría viendo todavía, o yo por lo menos de acá no lo veo. ¿No? ¿Y el resto? Se ve blanco. No. Por lo que veo en el chat, no, nadie lo está Ahora viendo. sí. No, no se ve. No se ve el video, se ve todo el listadito tuyo de En la la pantalla. compu. Ok, vamos de vuelta. ¿Se ve en la carpeta que estoy abriendo? Sí, en la carpeta sí. Se ve el listado de carpetas. ¿Se ve ahora la pantalla que abrí? Sí, ahí está. Listo. Sí, sí, yo estoy. ¿Y ahora? Ahí está perfecto, Inés. Como vimos, hay dos formas de siembra. Una que es siembra directa, directamente en el cantero, en el cajón donde vamos a sembrar y va a crecer todo el cultivo. Y otro que es una etapa previa, que es en almácigo. Acá tenemos distintos modelos de almácigo. Este almácigo es un almácigo tipo bandeja. Este es un almácigo con celdas, donde vamos a sembrar una semilla en cada celda. Y este es un almácigo casero hecho con un cajón de verdura cortado, que tiene una altura de entre 5 y 10 centímetros de alto. Y la mezcla de tierra que le pongamos acá arriba tiene que llegar hasta el borde del cantero, para que las paredes no hagan sombra hacia adentro. Bueno, ahora vamos a empezar a sembrar. Antes de sembrar hay que preparar un buen sustrato, ¿sí? Que va a ser nuestra cama de siembra. ¿Qué tipo de tierra vamos a usar en los almácigos? Si usamos tierra directamente del cantero, lo que va a pasar es que la tierra se va a apelmazar. Se va a perder parte de la materia orgánica que le da estructura al suelo y va a quedar muy apelmazada. Una tierra muy apelmazada va a hacer que las raíces de las plantas no se desarrollen bien. ¿Qué hacemos? Hacemos distintas mezclas. Existen mezclas que ya vienen prearmadas. Acá hay uno que tiene turba, perlita y compost, o lo fabricamos nosotros de forma casera. Para eso vamos a usar, en vez de turba, yo acá elegí arena gruesa, que le va a dar más aireación al suelo. Compost de la huerta, ya estabilizado y zarandeado, y tierra negra de la huerta, la misma tierra que tenemos en el cantero. Mezclamos bien y ya tenemos lista nuestra bandeja de siembra para poder empezar a sembrar. Ahora, ¿cómo la sembramos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, así como vienen creciendo en este almácigo, cada planta necesita un espacio. Si las sembramos muy juntas, no se van a desarrollar correctamente. Va a haber muy poca raíz y mucha hoja. Para eso vamos a hacer surcos separados más o menos a una distancia de 4 dedos entre surco y surco. Hago otro surco acá. ¿A qué profundidad sembramos? Va a depender del tamaño de la semilla. Por ejemplo, ahora vamos a sembrar repollo blanco, acelga y lechuga. La profundidad de siembra es 3 veces el tamaño de la semilla, ¿sí? Es una semilla grande, va a ir a más profundidad. Entonces voy a profundizar un poco el surco que hice y voy a ir poniendo una semilla separada de la otra, más o menos del ancho de un dedo. Ahora voy a sembrar lechuga, que como es una semilla mucho más chiquitita, va muy superficial la semilla, apenas con una capita de tierra encima. Como esta es una lechuga de semilla blanca, es más fácil de verla. También hay lechugas como la criolla o la lechuga gallega que tiene semilla negra y es más difícil de ver qué densidad de siembra puse en el surco. Y por último vamos a sembrar repollo, que también es una semilla más chiquita. Yo agarro así 3 o 4 semillitas y las voy largando de a poquito. Ahora vamos a cerrar el surco para que la tierra tome buen contacto con la semilla. ¿Por qué? La semilla se tiene que embeber en agua y va a triplicar su tamaño, ¿sí? Absorbiendo agua antes de empezar a germinar. Una vez que cerramos el surco, con la palma de la mano vamos a apoyar, ¿sí? Muy suavemente. Ahora ya estaríamos listos para poder regar. Ahora, la gota de lluvia que yo voy a utilizar tiene que ser muy suave. ¿Por qué? Al golpear la gota de agua con el suelo, empieza a desarmar el suelo, ¿sí? Puede desenterrar algunas semillas y también puede erosionar el suelo.
Para eso usamos dos técnicas. Una es tratar de usar un pulverizador, ¿sí?, que tiene una lluviecita muy suave, como el que usamos para la ropa o el de los productos de limpieza. Y la otra técnica, que también nos va a ayudar, es tratar de ponerle un poquito de pasto seco arriba, ¿sí?, que lo que va a hacer es amortiguar el golpe de la gota de lluvia antes de ingresar al suelo. Si le ponemos mucho pasto, cuando la semilla nuestra empieza a germinar, se va a encontrar con una capa de pasto arriba que le impide poder ver la luz. Entonces tiene que ser muy suave. Esto que lo usamos en el cantero también, le llamamos mantillo. Listo, ahora sí, regamos. Todos los materiales que le pusimos en esta mezcla de sustrato estaban bastante secos, entonces ahora tienen que todos los poros llenarse de agua, dejando algunos con un poco de aire, donde la semilla va a empezar a embeberse y luego la raíz, que va a ser lo primero que va a aparecer, comenzar también a respirar. Una vez que sembramos, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para tener las plantas listas para llevarlas al cantero? Va a depender de la época del año. Ahora en invierno el crecimiento de las plantas es un poco más lento y puede durar entre 30 y 40 días desde que sembramos hasta que la planta va a estar en este tamaño que tenemos ahora. Acá tenemos cebolla de verdeo, que pasa lo mismo con el caso del puerro, ¿sí? El momento adecuado para el trasplante es cuando la planta tiene más o menos 10 centímetros de largo y la base es un poco más gruesa que el tubito de una viroma. Para el caso de la selga, que también sembramos, acá tenemos una planta que también ya tiene 3 hojas bien desarrolladas y una cuarta hoja al medio que ya empieza a asomarse. Y acá tenemos repollos, tiene una hoja, 2 hojas, 3 hojas y acá tiene una cuarta hoja que ya empieza a querer aparecer. ¿En qué momento vamos a trasplantar nuestras propias plantas? Lo mejor es en días nublados y a última hora del día. ¿Por qué? Por más cuidado que yo tenga al manipular mis plantas, la raíz va a sufrir un pequeño daño. Al sufrir un daño a la raíz, lo que hace es reducir su capacidad de absorción de agua. Los días que hace más calor y tiene la planta que pasar durante más cantidad de horas a la luz del día, va a transpirar más. Transpira por las hojas, absorbe agua por la raíz. Como no está absorbiendo agua por la raíz, se va a empezar a deshidratar y se va a morir la planta. Antes de sacar la planta del almácigo, vamos a regar bien las plantas que queremos trasplantar y con la ayuda de una cucharita o con un cartón para sacar la planta con un poco de pan de tierra. Así la raíz sufre menos. Y ahora está lista para ser trasplantada. Sebas, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, a ver, repasando lo que vimos en el video, ¿sí? Vamos a preparar un cantero, ¿sí? Un almácigo. Todo lo que sea de otoño-invierno se puede sembrar a partir de febrero hasta mayo, junio. Ahí yo veía en el chat algunas preguntas, si eso ya se podía empezar a sembrar ahora. Sí, toda esa lista de plantas de otoño-invierno y las que son de todo el año, las podemos sembrar ahora. Nosotros vimos que ese almácigo lo estábamos preparando dentro de un invernáculo, que eso va a ayudar a que no haga tanto frío ahí adentro. Eso está buenísimo, va a acelerar un poquito el tiempo de crecimiento de la planta, pero son plantas de invierno. Si uno hace el almácigo y lo siembra en pleno invierno o ahora, ¿sí? en el otoño avanzado, la planta va a resistir perfectamente el frío porque son plantas de invierno. Lo único que va a pasar es que las plantas crecen un poco más lentas. Nada más. Igualmente le podemos hacer alguna protección. Ahí veíamos que el cajoncito ese de verdura que estaba en el video tenía hechos unos arquitos con unas ramitas de caña. Y esos arquitos se le pone un plástico transparente y vamos a lograr que se genere un poquito más de calor durante el día. A la noche ese canterito, en vez de dejarlo a la intemperie, que por ahí que hay una helada muy fuerte en el medio del jardín, uno lo puede poner al reparo de un lugar donde no haga tanto frío a la noche. Entonces, bueno, son pequeños trucos que nos pueden ayudar a que la planta crezca más rápido, pero son plantas de invierno que se han adaptado a crecer durante el invierno, con lo cual se bancan cualquier helada. No hay ningún problema con eso. Y ahí había una preguntita de frutilla, vamos a ver un videito de frutillas. Generalmente la frutilla se siembra febrero, marzo, abril, ¿sí? Los plantines, y se la va cuidando durante todo el invierno, haciéndole algunas podas,
de ramas y algunas podas de flor para acumular una planta más fuerte para la floración de la primavera, que es la más importante. Entonces, en general, se hacen 2 cosechas en frutilla, una primera de invierno, de principios de invierno, que en verdad es más fines de otoño, y otra hacia primavera-verano. Sebas, perdón, ya casi pasaron 40 minutos. Bueno, entonces hago una aclaración de siembra directa y vemos el video de siembra directa directamente, ¿dale? La otra forma de sembrar, que en el resto de las plantas, es lo que es siembra directa, ¿sí? Las plantas que elegimos para siembra directa las vamos a elegir porque, o por un lado, no toleran el trasplante, ¿sí? Hay plantas que son muy susceptibles, tienen una raíz muy rudimentaria, muy chiquitita, entonces al trasplantarla sufren mucho. Entonces ahí elegimos esas plantas. Hay otras plantas que las sembramos de forma directa porque el órgano de cosecha es la raíz. Y lo que se estropea con un trasplante es la raíz. Por ejemplo, si yo siembro zanahoria y la saco del lugar y la llevo a otro lugar, la planta va a resistir perfectamente el trasplante. Va a estar hermosa la planta arriba. La van a ver que está con una cantidad de hojas enormes. Ahora, abajo la raíz empieza a crecer toda tipo ramificada. Entonces, cuando la cosechan no la van a poder consumir, porque va a estar toda fibrosa. Entonces, las plantas de raíz las sembramos de forma directa para no dañar la raíz en el trasplante. Semillas como habas, como arveja, ahora en invierno, o maíz, zapallo en verano, son muy grandes, ¿sí? Toleran perfecto un trasplante, pero es más fácil y avanzamos más rápido haciendo directamente la siembra directa. Son plantas rústicas, grandotas. Piense que el tamaño de la semilla es el tamaño del tanque de combustible que tiene la planta para toda la primera etapa de poder germinar hasta que empieza a hacer fotosíntesis y producir su propio alimento, ¿sí? Una semilla muy grande tiene mayor capacidad y resistencia para poder germinar hasta que empieza a producir fotosíntesis. Entonces, es más rústica y yo la puedo sembrar de forma directa en el lugar definitivo. Una semilla muy chiquitita es muy delicada. Si no tuvo todas las condiciones que necesitaba para poder encontrar la luz y empezar a hacer fotosíntesis, la planta se muere. Entonces le damos más cuidados en el almácigo. Y por otro lado hay plantas que le gusta crecer amontonadas, como el perejil, como la espinaca, como la chicoria, la rúcula. Entonces, ¿para qué las voy a sembrar en un almácigo si después las tengo que trasplantar una al lado del otro en el cantero? Directamente las siembro una al lado del otro, un chorrito de semillas amontonadas en el cantero para que ahí, plum, germinen y crezcan como les gusta, bien amontonadas. ¿Sí? Dicho vamos al videíto de siembra directa. Sí, el apio se puede trasplantar, el zapallo la calabaza se puede trasplantar, casi todas se pueden trasplantar. Bueno, ¿se ve la pantalla? Se volvió a ver todo blanco, ahí está. Bien. Decime si se ve que arrancó el video. Sebas, ¿se ve que arrancó el video? Dale, Sí, arrancó. Ya vimos cómo sembrar en almácigo, ahora vamos a preparar el cantero para lo que es trasplante y siembra directa. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a airear el suelo. Yo voy a usar la pala como primera herramienta. Esto es una huerta que tiene ya bastante tiempo de trabajo y está blandita la tierra, ¿sí? Y lo que voy haciendo es, clavo la pala y voy tirando para adelante, ¿sí? Sin hacer casi fuerza. En la profundidad están las arcillas, que es la tierra de peor calidad, y en la parte de arriba está la tierra que tiene mejor calidad. Yo estoy trabajando con el ancho del cantero que tiene esta huerta, ¿sí? Que es un poquito menos de 1 metro, pero lo que tienen que saber es que el ancho del cantero tiene que ver con el largo del brazo de uno. Si uno se sienta a trabajar en el pasillo, tiene que llegar hasta la mitad de forma cómoda. Después uno da la vuelta y sobre el otro pasillo trabaja la otra mitad del cantero. Bueno, una vez que punteamos la tierra con la pala, lo que hacemos es empezar a romper los terrones de tierra más grandes con la azada. La azada remueve, sobre todo, los primeros 10 centímetros del suelo. Por último, lo que vamos a hacer es agregarle compost al suelo y con el rastrillo vamos a emparejar el suelo e incorporar en los primeros centímetros
de suelo este compost que le puse. De paso, lo que hago con el rastrillo es, si me quedó algún cascote duro que con la azada no pude romper, con el rastrillo lo voy a ir sacando. Al igual que alguna raicilla de alguna maleza que haya tenido el suelo. Bueno, ahora vamos a empezar a sembrar. Cada tipo de semilla se siembra de forma diferente. Y en este surco que marqué, ¿sí?, voy a tirar un chorrito de semillas, logrando que me quede más o menos una semillita al lado de la otra. Esta técnica, ¿sí?, la usamos solamente para las semillas que les gusta crecer amontonadas. La espinaca, la chicoria, la rúcula, el perejil. Al igual que con el almácigo, lo que voy a ir haciendo después es cerrar el surco con la mano. Vamos a aprisionar, ¿sí?, para que la semilla y la tierra entren bien en contacto. Otra de las semillas que se siembran de forma directa ahora en invierno son las semillas que crecen, que el órgano de cosecha es la raíz, como el rabanito, la remolacha y la zanahoria. No les gusta mucho el trasplante, entonces la vamos a sembrar de forma directa, pero tampoco les gusta crecer muy amontonada. Entonces vamos a hacer la siembra directa, pero no a chorrillo. La distancia que vamos a usar entre semilla y semilla es más o menos el ancho de 1 o 2 dedos. Es una siembra parecida a la que usamos en el almácigo. Terminamos de sembrar el surco y nuevamente cerramos. Recuerden que la profundidad de siembra es más o menos 3 veces el ancho de la semilla. Así que esta semilla de rabanito está sembrada de forma bastante superficial. ¿Qué pasa con el rabanito? Cuando empieza a germinar, ¿sí?, va a crecer bastante amontonado, igualmente a la densidad que nosotros lo pusimos, si nacen todas las semillas. Cuando empieza a germinar, vamos a hacer lo que se llama raleo. Una planta la dejo, la otra la saco. Una planta la dejo, la otra la saco. ¿Para qué? Para lograr la distancia final que se necesita entre plantas. Por ejemplo, para el caso del rabanito, la distancia final es el ancho de 3 dedos. Bueno, en este cantero vamos a empezar a trasplantar. Cuando trasplantamos, usamos una hora como esta, última hora de la tarde, ¿sí? Sacamos con mucho cuidado las plantitas y lo que voy a hacer es sacarla con mucho cuidado, cosa de no lastimar la raíz, y enseguida la trasplanto, porque el viento y la luz y el sol va a lastimar las raíces. Saqué una planta, hago un pozo con el dedo y la trasplanto. Y le arrimo tierra apoyándola alrededor de la base del tallo. Busco la distancia para hacer un nuevo trasplante. En el caso del repollo es más o menos entre 35 y 40 centímetros de distancia. Trasplanto otra. Y así voy a ir trasplantando todo el surco. Bueno, Sebas, estás con el micrófono silenciado. Ahí está. Bueno, lo que veíamos ahí era algunas de las cosas que habíamos visto al principio, ¿sí?, de preparación del suelo, cómo trabajarlo. Ahí hicimos con algo muy esquemático. El cantero ya estaba preparado, en verdad, ya estaba todo prolijito. Yo simplemente lo que hice fue mostrar cómo se movía la tierra con la pala de punta. Vieron que yo no clavo la pala de punta y doy vuelta al terrón de suelo, ¿sí? Simplemente la aireaba un poquito en sentido vertical, en sentido de la profundidad. Después con la azada, todos los cascotes que me van quedando arriba los voy rompiendo, ¿sí? Pero no clavo la azada hasta donde llegan las arcillas de abajo. Eso va a depender del tipo de suelo que ustedes tengan, pero en general aparecen entre los 20 y los 40 centímetros de profundidad las arcillas. Y después, con el suelo que tengamos, con la calidad que sea ese suelo, le agregamos un poquito de compost de nuestro propio abonero en la parte de arriba. Rastrillamos y sembramos. No se vio acá, pero lo que hacemos al final, antes de un trasplante, es ponerle mantillo seco arriba. En vez de mantillo, o sea, como mantillo, en vez de ponerle pasto seco, hay gente que le pone viruta blanca, viruta que saca de algún aserradero cerca que tenga cerca. También está bueno, también sirve.
o el chipeado de ramas, que a veces los municipios tienen chipeadoras y generan un volumen grande de chipeo y eso lo pueden utilizar para proteger el suelo, también está bueno. Una compañera preguntaba hoy en el chat si el silo bolsa funciona. Sí, funciona perfecto, es un plástico duro que se le pone alrededor. Lo que se hace cuando se hacen cobertura de mulching de plástico, lo que hay que hacer son agujeritos en el plástico donde va a ir cada una de las plantitas que yo voy a trasplantar. ¿Sí? Sebas, estaban preguntando recién en el chat dos cosas. Una es si querés Sí. que pasemos el tercer video y otra es que recién estaban preguntando por el sistema de riego que se veía, como por las mangueras que se veían. Ese es un riego, a ver, eso es una huerta comunitaria muy grande, tiene más de 1 hectárea, entonces tiene un sistema de riego por goteo, con citas de goteo. En la huerta familiar eso no hace falta. Yo tengo una huerta en mi casa y nunca tuve un sistema automático de riego. Ahora en otoño e invierno la regás más o menos cada 3, 4 días a la huerta. En pleno verano uno la riega todos los días. ¿Sí? El momento ideal del riego es cuando tenemos tiempo. Y si tenemos en más de una oportunidad tiempo para regar, bueno, temprano a la mañana y a última hora de la tarde. Pero cuando tenemos tiempo está perfecto regar. ¿Sí? Si yo no la regué en todo el día y tengo un ratito al mediodía, no, pues el sol... A la planta le viene mejor que no la riegues a que la riegues en ese momento. ¿Sí? Así que lo ideal es cuando uno tiene tiempo. Si no tiene tiempo en cualquier momento del día, bueno, uno ahí ajusta y dice, bueno, le voy a regar temprano a la mañana y a la tarde. Sí, es mejor, pero mejor es regar a no regar también. La fase de la luna está bueno tenerlo en cuenta, pero influye mucho más que un suelo esté bien nutrido, que la densidad de siembra sea la correcta, que la profundidad de siembra sea la correcta, que la luna. ¿Sí? Entonces a veces nos ponemos como muy exquisitos con algunas cosas y no le damos bola a lo esencial, ¿sí? Que es la calidad del suelo, nutrirlo bien, que no tenga cascotes grandes, que la densidad de siembra sea la correcta, que la profundidad sea la correcta, y regarlo, aunque sea mantenerlo húmedo, que algunas otras cosas, ¿sí? Sebas, si estás de acuerdo, los que quieran ir haciendo preguntas, más allá de que yo puedo leer algunas, si les parece, vuelvan a volcar las preguntas en el chat y yo las voy leyendo. Dale, queda un tercer video que en ese video, si querés, si da el tiempo, al final lo podemos ver como cierre, que porque muestra la huerta más en sus dimensiones completas, entonces se ve lo del mantillo, se ven las ¿Querés asociaciones. que la pasemos ahora? No, por ahí para aprovechar el espacio de preguntas, arranquemos con la parte de preguntas, ¿sí? Y al final, si da el tiempo, lo podemos ver, clarifica por ahí algunos conceptos que ya vimos, ¿sí? Pero básicamente para cerrar, ¿sí? Lo importante es las dos formas de siembra, que con la siembra en almácigo, todas las que podemos poner en almácigo, está bueno hacerlo en almácigo porque ganamos tiempo mientras después vamos tranquilos preparando los canteros para después trasplantarlas ahí, ¿sí? Y lo que es siembra directa, bueno, sí, preparar antes el suelo lo mejor posible. Entonces, hagan un canterito para lo que es siembra directa, prepárenlo bien, ¿sí? Que mientras más trabajo le pongan a preparar el suelo, mejor cosecha van a tener, ¿sí? No se apuren sembrando rápido, ¿sí? Porque eso va a significar plantas que tardan más en germinar, plantas que tardan más en crecer, plantas que se enfermen más, ¿sí? Entonces, vayamos a preparar bien el suelo primero. Te levanto dos preguntas de distintos Dale. momentos. Uno es, ¿qué pasa cuando la compostera o la abonera se llena de bichitos bolitas? Y otra es si se tapa la compostera o no. Bien. La abonera va a tener siempre bichos bolitas, pueden haber algunas cucarachitas, va a tener diversidad de vida porque ahí hay un montón de alimento que se está compostando y se está degradando y todos van a hacer uso de eso para alimentarse. Está perfecto, no pasa nada. Lo importante es que no tenga olor a podrido en invierno. Significa que tiene mucho contenido de humedad, ¿sí? Más o menos siempre uno tiene que tratar de equilibrar los alimentos que le da, que son húmedos, en general son los del resto de la cocina, con alimentos que sean más secos. Si el abonero está hecho a piso, el exceso de humedad drena rápido, ¿sí? Entonces no es tan problemático. Yo por ahí, en mi casa, por ejemplo, pasa 3 semanas donde solamente tiro restos de la cocina y no hago esto de parte seca, parte húmeda. Sin embargo, como está hecho a piso y es grandota,
nunca me pasa que se pudra por exceso de humedad, porque va a ir drenando solo, ¿sí? Cuando uno lo hace en un cajoncito chiquitito, bueno, todas las variables hay que tenerlas un poquito más finas, porque rápidamente se puede saturar de humedad. Taparla está bueno, si le da el rayo del sol en pleno verano, la va a secar muy rápido, se va a calentar mucho, ¿sí? Entonces está bueno ponerle como una media sombra con ramas arriba para que la protejan un poco del calor, y en pleno invierno se la puede tapar con plástico para que no tenga un exceso de humedad. Pero si no lo haces también está perfecto, ¿sí? Si es en tachos o en cajones donde uno o en baldes donde uno composta, por ahí sí está bueno taparla. Si se hace a piso, depende de cada uno, sí. Mal no le va a hacer, pero si no lo haces también va a estar bien. A lo sumo tardará un poquito más en descomponerse. Bien, preguntan también si la viruta de pino es recomendable para cubrir el cantero. Sí, a ver, acidifica un poco, son restos un tanto ácidos, y eso puede hacer acidificar un poco el suelo. Va a depender de qué suelo tengamos y qué cultivemos, ¿sí? Pero por ahí lo que pueden hacer con esas acículas de pino es meterlas en la compostera, que se composten en la compostera, ¿sí? Se va a equilibrar mucho más la concentración de sales y la acidez que tenga ese compost final, y ahí lo agregan al cantero ya como compost, y por ahí buscar alguna cobertura del suelo que no sea tan ácida. Pero funciona igual también. Hay alguien que pregunta sobre los pulgones, qué se puede hacer, y hay otra persona que está preguntando qué puede hacer para que no se le apesten, no dice con qué, pero el coliflor, brócoli y repollo. Bien, a ver, si la planta está bien alimentada, va a resistir mejor cualquier tipo de enfermedad o plaga que le aparezca, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, por eso decía, pongamos el foco en tener un suelo bien nutrido, ¿sí? Suelo sano, planta sana. Suelo pobre, plantas que crecen débiles, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es tratar de generar esta diversidad de plantas que hablábamos, que nosotros le llamamos asociaciones, cómo mezclar y asociar las plantas. Eso también está bueno tenerlo en cuenta. Meter en las cabeceras o hacer como canteritos alrededor o en el cerco plantas aromáticas también ayuda un montón. Y cuando igualmente hicimos todo, y por ejemplo el repollo se llenó de pulgones, ¿sí? Justo esas plantas que vos nombrás se apestan bastante con pulgones, son bastante susceptibles a los pulgones. Ahí hacemos algún remedio casero. Hay uno que es muy fácil de hacer, que se llama alcohol de ajo, se ponen 3-4 dientes de ajo en medio litro de agua y medio litro de alcohol. Se licúa con una licuadora o con el pisapapa, lo pisan bien, y después lo cuelan, ¿sí? Ese líquido final lo ponen en un pulverizador y con eso pulverizan las plantas. Pulverizar la planta es mojar la planta, no bañarla, que quede goteando, ¿sí? Con mucha cantidad. Eso es de contacto, le va a caer arriba del cuerpo del insecto y lo va a matar. Otro que también se puede hacer, que funciona también para aparte de los pulgones, para muchas otras plagas, es el purín de tabaco con jabón blanco. La mayoría de los insectos no tienen piel como nosotros que los recubren, ¿sí? Sino que tienen capas cerosas alrededor de las articulaciones. Entonces el jabón blanco va a funcionar como un detergente, ¿sí? que le rompe y le diluye esas capas cerosas, y bueno, nada, va a complicarle sus articulaciones y se va a terminar muriendo el bicho. Y el purín de tabaco también hace eso. Entonces, como lo hacemos es, ponemos en un litro de agua el equivalente a 2 cigarrillos enteros, ¿sí? El tabaco, lo que funciona bien. Con la colilla, que sí tiene acumulación de un poquito de tabaco, también se puede hacer, pero si no, con 2 cigarrillos enteros en un litro de agua, eso se mezcla bien y se deja fermentar durante 4 o 5 días. Al cuarto o quinto día van a empezar a ver que tiene como un cierto olor medio podrido. Y lo dejan tapado. Cuando empieza a alargar ese olor medio fuerte, lo destapan y le rayan más o menos en un litro de agua sería como el equivalente a un dado chiquitito, ¿sí? De jabón blanco, ¿sí?
un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro de jabón blanco, se lo rayan bien y lo mezclan, lo agitan mucho para que se mezcle bien el jabón con el agua, esa bien armadita, lo cuelan y eso lo aplican también sobre las plantas. Ese es otro remedio casero bastante fácil de hacer, rápido de hacer y que funciona muy bien. El del alcohol de ajo lo preparan y lo ponen y el otro no. Ahí preguntan si el cigarrillo no sería contaminante porque tiene químicos. Bueno, si uno compra un tabaco orgánico no lo va a tener. Igualmente la concentración de químicos que tiene disuelta en agua y demás no tiene nada que ver con la concentración de ponerle un químico directamente. O sea, no, es muy poco lo que le debería de quedar. Igualmente siempre queda algún residuo, pero bueno, mejor ponerle el tabaco que ponerle un químico. Preguntan si podés repetir lo de las fases de la luna. Que en luna creciente, ¿sí? Las fuerzas de la luna generalmente hacen que haya fuerzas que se elevan desde el suelo. Yo no soy muy experto en el tema, pero bueno, pues repitiendo a los conocedores, más las señoras que trabajan la huerta mirando a la luna, se hace todo lo que es de flor y fruto, ¿sí? Con luna creciente. En luna menguante se busca para sembrar todo lo que es siembra de hoja, de raíz y para hacer los trasplantes. No importa qué estoy trasplantando, ¿sí? Puedo estar trasplantando una plantita de tomate, que igualmente, por más que sea de fruto, lo que yo busco en un trasplante es fortalecer inicialmente la raíz de la planta. Entonces, trasplanto en luna menguante para fortalecer la raíz de la planta. Es mucho más importante trasplantar a última hora del día, con un día nublado, que con la luna creciente o menguante. ¿Sí? Pero bueno, si ya no tenés el plantín, lo querés hacer y no querés esperar 15 a 20 días, porque no sabes si te vas a acordar de poder hacerlo y tenés el tiempo ahí, y bueno, no le des tanta bola a la luna, pero dale bola a que sea última hora del día, después de un trasplante regarlo, no sacar 20 plantas y tenerlas al rayo del sol con las raíces al aire libre, a medida que vas trasplantando tus plantas, pongas, va a estar semideshidratada. Ustedes piensen que una planta toma agua por la raíz y pierde agua por las hojas. Cuando uno trasplanta, gran parte de esa raíz se rompe por más que no la veamos, ¿sí? Porque tienen pelos radiculares, las raíces, que son casi invisibles esos pelos radiculares. Cuando uno mueve una planta, todos esos pelos se rompen. Entonces tiene que generar una masa de raíces nuevas, que lo va a hacer en las primeras 48 horas, y en esas 48 horas tiene que recuperarse la planta. Si yo lo hago a la mañana o al mediodía, tiene todo un día de mucha demanda de luz, la planta transpirando y casi sin tomar agua. La planta está súper turgente, como las hojas bien gorditas, y a medida que pasa el tiempo, se van poniendo finitas esas hojas, quedan como papel, y la planta como que se cae al piso, ¿sí? Se deshidrató, perdió agua por las raíces y no pudo bombear agua por las hojas y no pudo bombear agua desde las raíces. Si yo lo hago a la tarde, va a estar toda la noche la planta sin transpirar, porque no hay demanda atmosférica, no hay fotosíntesis, entonces la planta no pierde agua, recupera sus raíces y al otro día, cuando empieza a transpirar, ya parte de su sistema radicular se recuperó y empieza a absorber agua en la medida que pierde agua. Entonces, como que se equilibra más, ¿sí? esa planta, el estado hídrico de la planta. Preguntan que para preparar un buen sustrato, si podés decir cuántas partes de turba o cuántas partes de perlita y tierra, Bien. ¿cómo sería la proporción? En la medida que yo tengo canteros más grandes, ¿sí? Puedo usar más proporción de tierra, menos de turba o arena y menos de compost. En la medida que tengo recipientes más chiquititos, como ese almácigo que veíamos que era de celdas, tengo que usar menos tierra, ¿sí? Entonces la proporción va a depender del tamaño, ¿sí? que usemos de celdas o de cantero, por ejemplo, y después de la cantidad de tiempo que va a estar esa planta en ese cantero. ¿Por qué? Porque con el tiempo la tierra, que es una fracción mineral, una fracción orgánica, la fracción orgánica, que es la materia orgánica, va a hacer que esa fracción mineral se estructure de una manera así como migajosa, así como esponjosa, ¿sí? Y aparte va a ir liberando los nutrientes que la planta necesita absorber, ¿sí? Ahora, cuando yo riego en una macetita, rápidamente voy a estar lavando la materia orgánica y me va a quedar la fracción mineral y se va a pelmazar. Lo que hago es, si está poco tiempo, no importa, porque el tiempo entre que se lava y se endurece es el tiempo que la planta creció y yo la voy a trasplantar.
Y si esa planta va a estar, por ejemplo, es un arbolito que lo quiero poner en una maceta que va a vivir 10 años, y bueno, ahí tengo que usar poca tierra y todos los años agregarle un poco de compost, 2, 3 veces por año, para mantener ese equilibrio. En el almácigo de madera que veíamos en el videíto que habíamos hecho con con un cajón de madera cortadito, ahí la proporción que usé fue 1/3 de arena gruesa, 1/3 de tierra del cantero y 1/3 de compost, ¿sí? Pensando que ahí van a estar más o menos 40, 50 días las plantas. Para ese cantero usé esa proporción que está perfecta. Para el almácigo que estaba en las celdas, esa mezcla de tierra tenía solamente un 20% de tierra, por ejemplo. ¿Sí? Tenía muy poca tierra. Preguntan con respecto a los almácigos si es necesario tener un invernadero para hacerlos. No, no es necesario. Adentro del invernadero van a crecer más rápido. En vez de tener una planta con 4 hojas lista para trasplantarla en 30 días, la vas a tener en 45 días. Pero la planta va a crecer perfecto, igual, se va a desarrollar y va a ir. No es lo mismo hacerlo en febrero o marzo que en mayo o junio. ¿Lo podés hacer en mayo o junio? Sí, va a tardar más. ¿Por qué? Porque hay menos temperatura, hace más frío, entonces la planta crece más lento. ¿Pero se puede hacer igual? Sí, se puede hacer. Si le cae una helada al almácigo, ¿qué le pasa? Nada. Si le cae una helada a un almácigo de tomate, se mueren todas las plantas. Si le cae una helada a un almácigo que tiene repollo, cebolla de verdeo, no le hace nada. Lechuga, selga, no le hace nada. A lo sumo por ahí se puede quemar una puntita de la hoja que después va a recuperar con el sol y con el calor y se va a recuperar. Pero está perfecto. Son plantas de invierno. Acá hay alguien que pregunta, que dice que tiene una planta de albahaca, que las hojas se le ponen negras. ¿Qué Y puede es hacer frío. para...? Diga, si le está pasando eso es porque es el fin del ciclo. Son plantas anuales que duran más o menos entre 6 a 8 meses de vida. Hacia el fin del otoño, la planta termina su ciclo y muere. ¿Sí? Lo que va a hacer es florecer, dar semillas y morir la planta. El frío hace que las hojas de la albahaca se pongan oscuras. ¿Sí? Probablemente sea eso, se no vi la planta, pero por la época del año y con los fríos que empezaron ya a hacer esta semana, lo normal sería que la planta se seque y se muera. Preguntan si la luz es lo mismo que el sol directo. Depende de la luz que le den. O sea, si la luz es de una lámpara, ¿sí? Pues tiene rayos directos, ¿sí? En el espectro en el cual la hoja hace fotosíntesis, está perfecta. Ahora, si es la luz, porque es de día, y claramente el patio no va a estar oscuro porque hay luz, esa luz que llega a la planta prácticamente no es del rango en el cual la planta hace fotosíntesis, con lo cual no es buena luz para que la planta pueda crecer. Tiene que ser luz directa. Están preguntando si la selga, que se siembra con las semillas juntas, cuando crecen, se sacan las plantas intermedias. A ver, las selgas, si las sembramos en el almácigo, lo que vamos a hacer es, cuando tienen 3, 4 hojas, las trasplantamos a su distancia final, ¿sí? Para una planta selga más o menos se deja entre 25, 35 centímetros entre cada planta. Si yo elijo hacer siembra directa, como la planta da selga, lo que yo cosecho es la parte aérea, no me importa la parte de abajo, sí me importa, digo, pero se puede poner más o menos fibrosa, que no va a haber diferencia. Lo que hago es siembro y con el ejemplo que mostraba del rabanito, raleo. Entonces, si yo sembré siembra directa de más separada, ¿sí? Porque digo, la distancia entre planta y planta son 30 centímetros, bueno, pongo cada 5 centímetros una semillita, por las dudas que no nazcan todas. Una vez que nacieron, voy a buscar generar esa distancia de 30 centímetros. Las plantas que estén entre una y otra, ¿sí? En la distancia de 30 centímetros, que serán 3, 4 plantitas, las saco y las llevo a otro cantero. Y las trasplanto. Eso se llama ralear. Raleo es sacar un poquito de plantas como para generar más distancia entre una y otra, y con esa lo que hago es trasplantarlas. Preguntan si, como si hay algún lugar donde se puedan informar sobre los tipos de siembra según la región, ya que la Argentina es muy grande, como si hay algún lugar como donde te orienten Y a con ver, respecto a eso. si entran en la página de Pro Huerta del INTA, tienen calendarios de siembra por regiones. Entonces está el calendario de siembra para la región de Patagonia, para la región del NEA, del NOA, la región de Pampeana.
Entonces, a partir de ahí, ustedes van a poder adaptar sus momentos de siembra a su lugar, ¿sí? Yo ahí en el chat veía que había una persona que era de Misiones. Bueno, Misiones en general, el calendario de siembra está mucho menos acotado que acá. Son como poquitos los meses en los cuales queda como más clausurado para poner algunas plantas. Pero eso sí, va a depender de la región. Hay calendarios de siembra. Si uno pone calendario de siembra pro huerta, van a entrar y van a ver que hay un montón colgados. Y inclusive esos calendarios te dicen la distancia entre planta y planta que tiene que tener final. Hay algunos calendarios, como este que yo les digo de pro huerta, que tiene hasta con qué planta se asocia mejor, cuánto tiempo tarda entre la siembra y la germinación, si tolera o no tolera el frío, si tolera o no tolera el exceso de agua, si se la banca o no la sombra. Entonces, por ejemplo, en general las plantas que son de fruto y de flor requieren más cantidad de horas de luz para crecer que las que son de hoja. O las que tienen órgano de reserva. Por ejemplo, el repollo es un órgano de reserva, ¿sí? Acumula las hojas todas bien apretaditas, ¿sí? Bien gordas, acumulando energía, para que cuando sea el momento, ¡pum!, tirar todo eso para florecer y dar semilla. Lo mismo las que son de raíz, ¿sí? Guardan con una cajita de ahorro de energía en su raíz nutrientes y en el momento en el cual van a florecer, ¡pum!, explotan y usan todos esos nutrientes para florecer. Para poder tener exceso de alimento, para poder guardar en algún lugar, ¿sí?, tiene que haber exceso de alimento. Para eso tiene que tener buena cantidad de horas de luz. Las que tienen ese comportamiento, lo mismo que una fruta o una flor, son plantas que necesitan más horas de luz, en términos generales. Las hojas que nosotros cultivamos, las plantas que cultivamos que son de hoja, como la lechuga, la selga, la chicoria, la rúcula, toleran más los lugares más sombreados de la huerta. Están preguntando con respecto a las heladas, si hay que proteger la huerta o si los cultivos de invierno soportan el frío. Sí, soportan. Cuando uno los protege de la helada, lo que hace con un invernáculo con plástico es generarle condiciones durante el día de mayor temperatura. Entonces lo que hacen es crecer más rápido. Distinto es cuando yo en agosto, por ejemplo, trasplanto zapallito de tronco y le hago una especie de túnel bajito con plástico. Ese túnel va a evitar que las últimas heladas, ¿sí?, del invierno maten a la planta, ¿sí?, la quemen. Entonces yo estoy poniendo plástico porque estoy sembrando una planta que es de primavera a verano antes de la época de siembra, ¿sí? Si yo trasplanto tomate en agosto, necesito protegerla esa planta, porque si cae una helada tardía la va a matar, ¿sí?, la va a secar. Ahora, si yo siembro tomate en el momento que es el momento de sembrar tomate, que ya es más a partir de mitad de septiembre, no pasa nada. El tomate no necesita protección. Las plantas de invierno no necesitan protección nunca. O sea, nunca la helada las va a terminar de matar. Ahora, con protección hay más temperatura, por lo tanto crecen más rápido. Esa es la diferencia. Crecen más carnosas, ¿sí? Una lechuga de invernáculo en pleno invierno es más carnosa. Y una lechuga cultivada a campo en pleno invierno, como crece lenta, son más fibrosas, ¿sí? Te van a sentir porque la hoja, ¿sí?, es un poco más dura. Pero va a crecer igual, no se va a morir. Están preguntando cómo pueden hacer para controlar las hormigas. Bueno, la hormiga negra lo que hace es corta hojas, ¿sí? Esas hojas las lleva al hormiguero, se alimenta un hongo que crece adentro del hormiguero y de ese hongo se alimentan las hormigas, perdón. No es que come planta la hormiga. Con lo que cosecha se lo lleva al hongo que crece adentro del hormiguero. Una forma de hacerlo es, si uno detecta dónde está el hormiguero, ¿sí?, es ir y tirarle mucha agua, tratar de inundarlo, o tratar de eliminar esa casa y va a buscar hacer el hormiguero en otro lugar. Mientras tanto, como bajamos, ¿sí? Perdón, Sebas,
se cortó un poco lo que dijiste. ¿Retomás? Ah, Porque como que habías sí. perdido conexión. Ah, ok. ¿En qué lugar se cortó? En lo del... En un momento dijiste como que estaría bueno ir e inundarlo, Ah, ok. y ahí te Claro, perdimos. lo que queremos hacer, lo que buscamos es anular el hormiguero. ¿Sí? Entonces la hormiga abandona el hormiguero y busca hacer un hormiguero en otro lugar. No matamos a la hormiga, sino le eliminamos la capa de esta manera. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, ponemos arroz partido, ¿sí? El arroz partido se lo va a querer llevar la hormiga al hormiguero y lo embebemos durante un par de horas, ¿sí? Ponle 12 horas, con agua, con una cucharada de sulfato de cobre. El sulfato de cobre, si compra en cualquier ferretería, es un fungicida natural. De hecho, se usa preparado con cal para control de hongos en plantas. Entonces, ponemos sulfato de cobre, ponemos agua, ponemos el arroz a embeber. El arroz, si el agua es media, el arroz se va a embeber en esa agua que tiene disuelto sulfato de cobre y el granito final, después lo colamos. Ese granito de arroz lo va a agarrar. A esa agua también se le puede poner jugo de naranja, o rallarle cáscara de naranja. La cáscara de naranja es bastante apetecible para la hormiga. Entonces, la hormiga se va a llevar ese arroz al hormiguero, se lo va a dar de comer a su hongo, y ese hongo, el arroz va a fermentar, va a liberar el sulfato de cobre y va a eliminar el hongo. El hongo va a dejar de crecer. Entonces, la hormiga no va a entender por qué, pero hay algo que sucede en ese lugar donde el hongo del cual se alimenta no se reproduce. Entonces va a abandonar el hormiguero y va a buscar hacer el hormiguero en otro lugar. De esta manera como que las entretenemos y las vamos alejando. Esa es una forma. La otra forma es tratar de poner plantas que sean muy apetecibles por las hormigas, ¿sí? Por ejemplo, si yo siembro repollo y lechuga, van a ver que la hormiga va a comer el repollo y no va a comer la lechuga. Si yo pongo, por ejemplo, libustrina y repollo, la hormiga va a preferir la libustrina y no el repollo. Entonces, ponemos plantas trampas. Yo en casa tenía, por ejemplo, un lado del vecino era todo que estaba todo. Nunca tuve problemas de hormigas en la huerta. El vecino sacó las libustrinas y puso una tapia de cemento. A partir de ahí yo empiezo a tener problemas con las hormigas. ¿Por qué? Dejaron de tener la opción rica de la libustrina para comer, porque dejó de estar en el cerco, y empezaron a decir, bueno, bienvenido el repollo, qué rico que es. Y empezaron a comerme las plantas de mi huerta, ¿sí? Pero hasta ese entonces yo no tenía tanto problema con hormigas. Entonces, buscar plantas tipo trampa está bueno, ¿sí? Van a ver que según cada región hay plantas nativas, ¿sí? Arbustivas, que suelen ser apetecibles por las plantas. Por ejemplo, el sauce, sobre todo el sauce criollo, más que el sauce eléctrico o algunos otros sauces, son muy buscadas por la hormiga. Entonces, bueno, si uno está en una zona más tipo cerca de un humedal, cerca de un río, bueno, puede poner un saucecito cerca de la casa o cortar algunas ramas y ir tirándole hojas de rama de sauce, y las hormigas van a ver que van a ir a buscar esas hojas y no van a ir a buscar las plantas de la huerta. Y si optan, que yo les recomiendo que no, si van a hacer igual, de usar algún veneno para la hormiga, tipo Hortal o cualquier otra marca, siempre es mejor que sea granulado que sea en polvo, ¿sí? Y después, lo otro que tienen que tener en cuenta es que la hormiga no lo lleva cuando se humedece, entonces tienen que estar poniéndole todos los días el veneno. Venden unas casitas, ¿sí? Son como unas cajitas redonditas que tienen dos agujeritos que se ponen insertados en un palito. Si lo buscan en Google, en cualquier lugar, ponen casitas para Hortal y las van a ver que se venden y son baratas. Entonces ustedes ponen los granos ahí adentro y eso se cierra. Entonces la hormiga va a subir, se va a meter adentro de esa casita, va a agarrar un grano, va a salir de la casita y se lo va a llevar al hormiguero. En ningún momento va a quedar en contacto el veneno en el suelo donde están cultivando, ¿sí? Y no van a tirar en exceso, porque cada vez que tiran y eso se humedece, la planta no lo agarra. También viene líquido, como compartía una compañera, sí, pero el líquido pasa a ser de contacto. Entonces vos tenés que ver la hormiga y tirárselo. Para eso podemos buscar otra forma, ¿sí? Entonces, si lo van a usar al Hortal o algún veneno, ¿sí? Háganlo de esta manera. Si no, busquen no hacerlo, mejor todavía.
de hacerlo igualmente, bueno, de esta forma es la forma menos contaminante de usar un producto que contamina como el hortal. Bien, preguntan también lo siguiente. Dicen que el año pasado, en el Ahí dicen verano, que el hortal no lo quieren más porque se humedece. Si vos se lo das seco, sí lo van a usar. Porque cada vez que se humedece, que eso va a pasar absolutamente todas las noches, el producto que vos le pusiste, la hormiga no lo quiere llevar. Tiene que estar seco. Por eso, esas casitas están buenas, porque te lo mantiene siempre seco. bueno, el verano pasado parece que plantaron tomate, maíz, zapallo, que el zapallo le agarró un bicho blanco y entonces preguntan, ¿este año puedo volver a plantar zapallo? Sí, pueden, busquen otro. O sea, ¿qué es lo que tenían en el zapallo? ¿Un hongo blanco? Sí, un zapallo le agarró un bicho blanco. Ah, un bicho blanco. A ver, el bicho va a estar siempre. Busquen de sembrarlo en otro lugar. Si era un hongo, sí es oidio, como dice ahí la compañía. En el caso de que sea un bicho, bueno, pero no pasa nada, el bicho va a seguir apareciendo. Traten de hacer algunos de estos preparados, traten de generar más diversidad con otros cultivos, como para que los insectos también tengan más opciones para comer, para que también aparezcan insectos benéficos que se alimentan de insectos, ¿sí? Y ahí se equilibre un poquito más la diversidad de bichos que hay en la huerta. Y con algunos preparados de los que dijimos recién, esos dos son bastante generalistas, funcionan bastante bien. Hay un montón más. Hay unos que se pueden comprar comercialmente, como aceite de neem, preparados con las bolitas de paraíso, u otros que también funcionan, que están buenos, y vas a ir controlando los insectos que vos se te transforman en plagas, ¿sí? Y para el caso del oidio, que es un hongo que aparece en general con mucha humedad y temperatura baja, por eso es un hongo que aparece a principios, en pleno verano en general, este, lo que hay que hacer es ese remedio que yo les decía de sulfato de cobre, se usa como, se llama caldo bordelés, y se pone, ahora no me acuerdo bien las proporciones, pero creo que son 10 gramos de cal, 10 gramos de sulfato de cobre en 10 litros de agua. Y eso se mezcla y se pulveriza. Y la otra forma es con Equisetum, que es una planta con la cola de caballo, tiene una concentración muy alta de sílice, ¿sí? Y entonces lo que se hace es se hierve, más o menos en una olla se pone un fondo, ¿sí? De, no sé, de 5 centímetros de cola de caballo bien triturada, y se le agregan unos 30 centímetros de agua arriba, ¿sí? Como termina de cubrir la olla. Eso se hierve durante 15 a 20 minutos, y una vez que está frío, lo usan para pulverizar las plantas que tienen problemas de hongo. Y ahí ese líquido lo va a terminar secando al hongo. También si buscan, yo después te puedo compartir, Ine, algunas recetas con Equisetum, con cola de caballo, hay un montón, con distintas concentraciones y demás, pero básicamente lo que va a hacer es secar el hongo. Ahí tenés Y como dos eso en remedios. YouTube y en la página del INTA me imagino que debe haber, ¿no? Como varios videos Sí, hay un explicando montón. esto. Sí, hay un montón. Pero digo, sepan que es la cola de caballo, ¿sí? Hervida, funciona como controlador muy bueno para hongos, y el caldo bordelés, que se hace sulfato de cobre, cal y agua, también funciona muy bien. Bueno, perfecto. Aclaro, porque también estuve ahí viendo, voy a pegar acá en el chat. En el chat estoy pegando el Linktree de la organización para que puedan como ir enterándose de las próximas capacitaciones. En YouTube vamos a subir la semana que viene este video y tenemos todas las capacitaciones previas subidas. La organización aparece como de puertas abiertas al trabajo solidario. Si se suscriben al canal de YouTube, cada vez que subimos un video nuevo porque dimos una capacitación nueva, te salta como una alarma. Así que ahí también pueden buscar, porque en otras capacitaciones hubo capacitaciones específicas sobre compostaje, sobre, bueno, como sobre el tema de manejo de plagas, digo, como que ahí también es una fuente de donde pueden ir a buscar un poco información que ya fuimos como compartiendo. Después quería leerte, ahora perdí la pregunta, había alguien que tenía un limonero de semilla y estaba preguntando en qué momento lo podía como injertar. Ok.
Ahí lo que se hace en general para injertar es al revés. Lo que se siembra es la semilla del pie de injerto y no de lo que va arriba, que es la copa. Eso va a depender de algunos lugares, pero básicamente se busca algún pie de injerto que sea bueno, que sea nativo. El que más se usa es el trifolio. Entonces uno saca una semilla de trifolio, la siembra y una vez que germina y tiene el tamaño suficiente, hay injertos que se hacen en otoño y otros que se hacen en primavera. Y lo que se hace es, de la planta que uno ve que quiere, ¿sí? Este limón da mucho, es sabroso, me gusta, lo que sea, y está cerca de mi casa, quiere decir que en el lugar donde yo vivo se da bien, una yema, que es como ese porotito que hay entre el tallo y la hoja, ¿sí? Ahí van que forma como un porotito ahí, se llama una yema. Esa yema axilar se la saca con un poquitito de piel, ¿sí? Con parte de la epidermis y un poquitito de madera, se la saca y uno la pega, haciéndole un tajito a la planta del pie, que es el trifolio, y la pega ahí. Eso va a prender y va a sacar una ramita nueva cuando esa yema brote. Y entonces el brotecito ese va a ser la futura copa, y lo otro va a ser la futura raíz. Es como complicada para explicarla así al aire. Pero no se siembra, o sea, cuando uno quiere injertar, lo que tiene que sembrar es el pie de injerto, lo que va a estar funcionando como pie y no lo que va a funcionar como copa. Bueno, están preguntando qué opinas de la tierra de diatomea y que comentes Funciona perfecto, qué es la lo tierra que de se hace diatomea con el paraíso. La tierra de diatomea funciona re bien, se puede usar disuelta en agua o en polvo, de cualquier manera, anda re bien. Ahí vi que había varias preguntas de bicho moro y otros insectos más que son de verano, que atacan a las plantas de fruto. Esos remedios funcionan re bien. Otros remedios que se suelen hacer es se hace captura de los bichos, más cuando hay muchos, se los deja secar y se los licúa, se los tritura, se los pone en agua, se hace como un licuado de esos bichos y se los rocía eso en las plantas. Y funciona, no sé si es una cuestión del pariente que ve ahí triturado arriba de la planta, pero termina dando buen resultado. Eso hay mucha gente que lo hace y le da resultado. La tierra de diatomea va bien, tanto disuelta en agua como en polvo. A veces suelen aparecer varios problemas, sobre todo en otoño, de insectos que comen las plantas cuando empiezan a germinar. Entonces algunos a la cama de siembra, ¿sí? Le agregan un poquito de tierra de diatomea. Y eso evita los gusanos cortadores que aparecen, que uno ve que la planta empezó a germinar y quedó el tallito y como que quedó como cortado y las hojitas caen al piso. Eso yo lo uso mucho, hay acá por la zona donde yo estoy un par de viveros que se dedican a producir plantas nativas, que lo usan mucho como a la tierra de diatomeas mezclada en el sustrato de suelo. Eso está bueno. Y después de paraíso, lo que se hace es se hierve. Lo que tiene el principio más activo que son parecidos a los piretroides, que están dentro del carocito. Lo que hay que hacer es con un martillo romper el carozo que está dentro de la bolita, y eso o se hierve o se deja fermentar durante varios días y después se diluye en agua y se aplica. Ahí habría que buscar bien las proporciones, ahora mucho yo no me las acuerdo, pero sí. Bueno, perfecto. Si te parece, Sebas, vamos como cerrando. Placas cromáticas de color está bueno usar también. Las placas cromáticas lo que te van a permitir es detectar qué bichos están presentes en la huerta más que controlártelos, ¿sí? Entonces está bueno para que vos veas una placa, son cartulinas, ¿sí? Que se le pone como alguna especie de aceite o de vaselina dura, pesada, y las pones, ¿sí? De color celeste, de color blanco, de color amarillo, de color rojo, y acá por atracción de color, ¿sí? Los insectos se van a acercar y quedan ahí pegaditos. Vos vas a tener una lectura de qué insectos están dando vueltas en la huerta. Y por ahí, con eso decís, probablemente sea este el bicho que me está comiendo la planta que yo veo que está comida. Y ahí podés como decir qué remedio podés usar después para controlar. Funciona más como indicador de lo que tenés que como controladores en sí mismos.
Bueno, Seba, si te parece, ¿se me escucha? Sí. Vamos cerrando. Ok. El próximo taller es en junio, lo va a dar España, que fue la que estuvo el mes pasado también. Va a ser una clínica de huerta, le decimos, que es justamente en lugar de hacer una presentación de algún tema y desarrollo, directamente como generamos un encuentro para poder hacerle todas esas miles de preguntas que todos tienen. Y bueno, va contestando como uno por uno y nos pasamos como 1 hora y media contestando preguntas. Ese sería el próximo. Y después más adelante la idea es con Sebas volver a generar como otros espacios de taller como el de hoy. Así que bueno, les doy muchas gracias. Nos avisan por WhatsApp. No, no vamos a avisar por WhatsApp. Tienen que o entrar a nuestros perfiles de Instagram o de Facebook o eso. Esas son las vías para enterarse. Nosotros vamos publicando. Si quieren ya se pueden entrar al Linktree, que ahora lo vuelvo a copiar en el chat, y ya se inscriben en el próximo taller. Así, o sea, si efectivamente se inscribieron, les va a llegar el aviso por WhatsApp y el link de la capacitación. Pero hay que inscribirse en cada una. No es que porque se inscribieron en la de hoy y estuvieron hoy acá, les va a llegar automáticamente la del próximo. La del próximo va a ser otra dirección y se tienen que volver a inscribir y les tiene que volver a llegar la información. ¿Se entiende? Como que cada vez hay que volver a hacerlo. Así que bueno, después... Si querés, Ine, lo que yo te puedo pasar es esas filminas que mostré al principio y yo algunas que no vimos para hacerlo un poco más conversado. Te las paso y nada, que las quiera usar, están ahí a disposición. Es un poco de resumen de lo que hablamos, así que lo úsenlo para lo que quieran, para aprender, para compartir con algún amigo, para si alguno se anima a dar una charla en su barrio y le sirve como soporte, está para usar. Si yo te las paso, Ine, y nada, compartirlas libremente. Dale, buenísimo. Para el que quiera volver a ver las filminas y volver a ver la explicación, la semana que viene vamos a colgar este video en YouTube. Cualquier cosa también nos pueden escribir a través de las plataformas y nosotros vamos compartiendo y contactándonos con los que quieran. Sebas, mil gracias. Les vuelvo a decir, les voy a pegar, así agradecemos como corresponde a Sebas Carrera, que es quien nos hizo los videos lindísimos, que están buenísimos. Así que lo voy a pegar ya en el chat. Esta dirección que dice Seba Cactus es el Instagram de Sebas Carrera, que es quien nos armó los videos. Así que el que quiera entrar, chusmear y ver un poco más de su trabajo, que está buenísimo, lo puede contactar a través de esa dirección. Y bueno, Sebas, ¿vos querés cualquier cosa decir cómo pueden contactarte a vos? Ay, no sé si me perdí yo o si se perdió él. ¿Me están escuchando? Él se perdió. Él ¿A se vos había se te perdido, escucha? ¿no? Sebas, Sí, hola, se me corta por ahí, no sé si me preguntaste algo, estaba... Sí, estaba en realidad proponiendo si tenías ganas de contarnos como si alguien te quiere contactar o te quiere buscar o te quiere hacer alguna consulta, ¿cómo pueden hacer para entrar en contacto con vos? Por el Instagram, que lo uso nada. ¿O hay algo de la una opción. reserva? ¿Hay alguna plataforma de la reserva que tal vez por ahí? Sí, no, por ahí el Instagram mío, porque la reserva va a llegar como... Yo trabajo, a ver, yo trabajé muchos años en el INTA y ahora trabajo en parques nacionales y bueno, pero por ahí no sería como consulta más del parque en todo caso. Ahí, Claro. sí, con el Bueno, Instagram mío, sí, sepan que no lo uso mucho y por ahí tardo en responder, pero sí. no, si no encantado. lo que podemos hacer es que nos escriban a nuestro Instagram, que nosotros lo tenemos todo el día como abierto y activo, y nos hacen la consulta y nosotros se la derivamos a Sebas,
para asegurarnos de que llegue. Bueno, Sí, tengo que amigarme más con las redes sociales, Cine. no hay problema, nosotros te hacemos de puente. Bueno, les mandamos a todos un beso, gracias, cualquier cosa nos escriben, muchas gracias por venir y vayan mirando en las redes nuestras para ver cuándo es el próximo taller. Gracias, Sebas. Gracias. Gracias y gracias ahí Gracias. por el agradecimiento y las palabras ahí de que les gustó el taller. Me alegro mucho. Gracias, muy bueno. Gracias, Súper lindo, Ine, muchas y gracias. a todo el equipo que salió re lindo y proponerme hacer el taller. Me encantó. Qué bueno, estuvo re bueno. Estaba medio Gracias. oxidado de charla de huerta y estuvo bueno. Muy Muy claro, bueno. Sebastián, gracias. Chau, chau. Adiós. Chao, hasta luego. Muy linda tu charla, Sebastián, la capacitación muy Gracias, linda. hasta luego. Saludos de Salta. Ay, qué lindo de Salta. Viste que vino gente de todos lados. Bueno, si les parece, voy a cerrar yo la reunión, porque hay gente que a veces le cuesta un poco como poder salir, así que la voy a cerrar yo y la terminamos. Les mando un abrazo a todas. Chau, chau. Cualquier cosa, las que vayan haciendo huerta, si quieren nos pueden arrobar, así chusmeamos lo que van haciendo. Gracias. Chau, chau. Gracias.